sobre los patrones de diseño en NoSQL. Los integrantes son José, Rafael y Santiago. Vamos a hablar del primer patrón de diseño, que es Approximation Pattern. Imagina una ciudad con unas 39.000 más kilómetros de metro. Entonces, cuando alguien nace, muere o se muda, la población es de 39.000. No sabemos si es preciso. Es lo que exactamente el patrón de diseño, Approximation Pattern, hace un cálculo del tiempo de la memoria y el procesamiento a la precisión de la crítica. Entonces, por ejemplo, si queremos una aplicación que quiera mostrar el tiempo promedio de la sesión de usuarios, no necesita recalcularlo con cada nueva sesión. Podemos hacerlo a cierto número de usuarios o cuando se cumple un umbral. Así obtenemos un dato útil, rápido y eficiente. Tenemos métrica, la descripción, el valor, la unidad y el sample size. En este caso, en lugar de guardar 1000 registros individuales, solo almacenamos un valor mayor. El resultado, menos escrituras, menos carga en el sistema y una aplicación más rápida. Y nos enseña a veces que lo suficiente es bueno y perfecto. El otro patrón de diseño, Attribute Pattern, se crean documentos con muchos campos individuales, pero queremos organizarlos y consultarlos de una manera más flexible. En lugar de tener muchos campos individuales, se almacenan como pares clave de valor dentro de un arreglo. Así se reduce la cantidad de índices y consultas con más eficiencia. Ahora, imagina que tenemos películas que se varían en cada país. Por ejemplo, y lo tenemos por fecha diferente y separado. Por ejemplo, Race US, Race Francia y Race Italia, que son diferentes países. Para resolverlo, usamos el patrón de diseño Attribute Pattern. Convertimos esos campos en un arreglo de atributos, donde cada elemento es un clave de valor. Como podemos observar, tenemos Title, s- Rail Us, Race Friends y Race Italia, que se pueden observar que son fechas publicadas en diferentes. Y aquí tenemos a un otro documento que es la localización y cómo se guarda en un arreglo. Ahora solo necesitamos un índice de localización y de date, y las búsquedas serán mucho más rápidas. O sea, nos ayuda a organizar los mejores datos y a optimizar las consultas grandes, en documentos grandes, perdón. El otro patrón de diseño, Compute Pattern, es cuando debe calcularse repetidamente cálculos como totales, promedios y sumas y queremos evitar esos cálculos pesados. Pensemos en una app con más información sobre películas y muchas funciones distintas. Cada, cada función guarda cuántas personas asistieron y cuántos dinero se generó. Entonces esto puede hacer una sobrecarga en la CPU. Lo ideal es calcular una sola vez y guardarlos en un documento de la película. Por ejemplo, las funciones se ven así. Data, Alexander, título, el título de la película, las visitas y cuánto se vendió. Después de procesar todo, se guarda en otro nuevo documento que es el nombre de la película, el total de personas que las vieron y total de que se vendió. El patrón de diseño Computerman mejora rendimiento en el sistema en muchas lecturas y pocas escrituras. El otro patrón de diseño, Document Versioning Pattern. Este patrón nos permite versiones anteriores en un documento dentro de la misma base de datos. Correct, que contiene todos los documentos más recientes y revisiones que guarda las anteriores. Entonces, en la mayoría de bases de datos solo vemos la versión actual de los datos, pero en algunos casos como seguros, salud o auditoría necesitamos ver cómo antes eran un cambio. Ahora, usando el patrón de diseño Document Versus Pattern, imaginemos a Bill Beggins que tiene una póliza de seguros con Maidel Here's Insurance. Su póliza inicial es Name, la revisión, que es el número, y Item Insurance, o sea, a la póliza. Luego queremos asegurar un anillo único que se convierta en una nueva versión. Name, Bilbo Baggins, revisión 2, Item Insurance. Como pueden observar,
tenemos un element sort y un when, que se arreglan en un arreglo. La versión vieja se mueve al policies revisions y la nueva se queda en current policies. Así mantenemos la historia completo y sin perder rendimiento. Es ideal cuando necesitamos rastrear cambios y versiones sin depender de sistemas externos y controlar estas versiones. Pues bueno, entonces aquí continuaríamos con el patrón número 5, el Extended Reference o el de referencia extendida. Entonces, pues este patrón se usa cuando necesitamos acceder frecuentemente a información que está en distintas colecciones, pero sin tener que hacer múltiples consultas ni joins. En lugar de almacenar solo el ID de la referencia, duplicamos algunos campos del documento relacionados dentro del documento principal. Así, los datos más consultados están disponibles directamente, lo que reduce el número de lecturas y acelera las consultas. Este patrón, pues, es ideal cuando las operaciones de lectura son mucho más frecuentes que las actualizaciones de los datos. A diferencia del modelo relacional, no necesitamos hacer un join entre tablas como pedidos y clientes, simplemente el documento del pedido ya tiene parte de la información del cliente. Por ejemplo, imaginemos la colección Orders. Entonces aquí tenemos un documento que no solamente guarda el ID del cliente, sino también su nombre y su correo, como lo podemos ver aquí. Entonces, este JSON nos muestra cómo además del identificador se repite la información esencial del cliente. Así, cuando consultamos el pedido ya tenemos todo lo que necesitamos en una sola lectura. Continuamos con el siguiente patrón que sería el outlier o el patrón de valor atípico. Entonces, este está diseñado para manejar los casos excepcionales sin comprometer el rendimiento general de la base de datos. En la práctica, algunos documentos pueden ser mucho más grandes o tener estructuras especiales a los demás de su misma clase. Entonces, en lugar de diseñar toda la colección para esos pocos casos extremos, los separamos y les damos un tratamiento especial, ya sea en otra colección o con un formato distinto, etcétera. De esa manera, mantenemos el rendimiento óptimo en la mayoría de las consultas, evitando que un caso raro ralentice a todos los demás. En comparación con el modelo relacional, pues en este caso evitamos sobrecargar el esquema con columnas o relaciones innecesarias, solamente por esos pocos registros, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Entonces, que si la mayoría de los usuarios tienen pocos pedidos, pero uno tiene miles, ese usuario puede moverse a otra colección llamada Orders Big, que lo podemos ver acá. Entonces, en el documento principal quedaría así, donde el campo Orders indica que los pedidos de este usuario están en otra colección, optimizando el rendimiento para todas las demás. Continuamos con el patrón número 7, que sería el de patrón preallocation o preasignación. Entonces, este patrón pues se usa cuando ya conocemos de antemano la estructura completa de los documentos que vamos a manejar. Entonces, la idea es crear documentos con todos sus campos desde el inicio, incluso si algunos comienzan vacíos. Esto evita que el documento crezca o cambie de estructura con el tiempo, lo que puede fragmentar el almacenamiento. Entonces, pues esto se usa en aplicaciones donde los datos se completan gradualmente, como calendarios de mantenimiento, reservas o formularios de seguimiento. Frente al modelo relacional, esto evita múltiples inserts o cambios de esquema, ya que la estructura está lista desde el principio. Entonces, aquí tenemos un ejemplo donde podríamos tener un documento de esta manera, donde cada día de mantenimiento están definidos por los campos, pero vacíos al inicio. Entonces aquí podemos ver que tenemos ya el campo ID, Machine, Status, Technician y Notes, donde tenemos completados dos campos, pero los demás ya están creados, sin embargo los mantenemos en valores nulos o vacíos. Siguiente tenemos el patrón polymorph o polymorphic o patrón polimórfico. Entonces, este patrón lo que permite es almacenar distintos tipos de documentos en una misma colección, siempre que compartan la mayoría de sus campos. Entonces, en MongoDB y en general en las bases de datos no SQL, no estamos obligados a tener una estructura rígida. Por eso podemos guardar, por ejemplo, autos y motos en una misma colección llamada vehículos. Los diferenciamos por un campo tipo type que nos especifica si es un carro o una moto. Esto simplifica las consultas y reduce la necesidad de múltiples colecciones o relaciones en el modelo. Entonces, esto en comparación con el modelo relacional, deberíamos tener tablas separadas y unirlas para obtener una vista completa. Aquí, pues, todo está en una única.
Bien, ahora vamos a hablar del esquema Versioning Pattern, el cual es un patrón que permite manejar múltiples versiones del mismo tipo de documento dentro de una colección. Esto es principalmente bastante útil cuando se modifican más de un campo o más de un campo a la vez. Este se utiliza principalmente en actualizaciones graduales al esquema, entonces sin interrumpir el funcionamiento de la aplicación. Eso es bastante común en sistemas grandes donde los datos antiguos todavía son válidos, pero el modelo nuevo necesita aún más campos o una estructura diferente. Entonces, como pueden ver ahí dentro del ejemplo, hay un campo que se llama esquema versioning, el cual es el que indica la versión del documento. Una de las ventajas es que permite migraciones sin downtime, tiempo de espera, facilita la compatibilidad hacia atrás y las aplicaciones pueden manejar documentos antiguos, nuevos y sin errores. Bueno, el siguiente es el subset pattern, el cual es un patrón el cual se basa en guardar dentro del documento principal solo la parte más consultada de la información o la más reciente, dejando el resto o la menos usada en otra colección por separado. Esto es bastante útil cuando el documento completo tiene demasiada información, pero solo se acciona una pequeña parte con frecuencia. Esto ayuda principalmente a mantener los datos que caben dentro de la memoria RAM, haciéndolo mucho más pequeño y mejorando el rendimiento. Las ventajas de este serían un mejor rendimiento de lectura, ya que el documento principal es mucho más pequeño, permite cargar solo los datos más relevantes en memoria y se mantiene una estructura ligera sin perder información. Le sigue el tree pattern, el cual es un patrón que permite representar relaciones jerárquicas directamente dentro de un documento o mediante referencias, lo cual es ideal para categorías, estructuras organizacionales o genealógicas. Esto es bastante útil para aplicarlo con datos que tienen una jerarquía, principalmente una estructura de árbol. Entonces, como pueden ver ahí en el ejemplo, está una categoría electrónica y tiene ahí su orden jerárquico con celulares y computadores. Ahora, por último, el bucketing pattern. Este es un patrón el cual agrupa múltiples eventos o registros similares dentro de un solo documento, en lugar de guardar cada uno por cada evento. Esto reduce el número total de documentos en la colección, mejorando la eficiencia de escritura y lectura, lo cual es ideal para series de tiempo, sensores, logs o mediciones que se generan constantemente. Bueno, las ventajas de este serían reducir significativamente el número de documentos, mejora el rendimiento en lecturas y escrituras masivas y permite consultar datos rápidamente. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.